Bien, señores, muy buenas tardes. Audiencia convocada para las 2:15 de la tarde del día de hoy, martes 26 de septiembre del año 2023. En la causa penal número 4-2015, incidente 31, proceso en el cual, entre otros, el investigado Vladimir Royce Ramón Rojas se encuentra en calidad de comprendido como investigado por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir y otros delitos. Esta audiencia ha sido convocada en atención a la solicitud presentada por el referido imputado, este es Vladimir Royce Ramón Rojas, como motivo de solicitud de su viaje a Rusia, Moscú, entre los días 29 de septiembre al 2 de octubre del año en curso. Dirige la audiencia el señor juez Leo Dan Cristóbal Ayala, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada. A continuación, datos de quienes han concurrido a esta audiencia. En primer término, del señor fiscal. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señor juez, abogado de la defensa, por el Ministerio Público, Antonio Arévalo Castillo, fiscal provincial del segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de extorsión de funcionarios, con domicilio en Avenida Bancay 491, primer piso, casilla electrónica 48955 y correo electrónico anarevalo@mpfn.gov.pe y celular 929-189-097. También me acompaña como interconsulta el doctor Elar, bueno, que se va a acreditar. Adelante, doctor Elar. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Elar Antonio Alcocer Salas, fiscal adjunto provincial del segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con los datos ya consignados por el doctor Antonio Arévalo Castillo, fiscal provincial. Muy bien. Defensa técnica del investigado. Señor abogado, buenas tardes, sus datos. Defensa técnica del investigado. Buenas tardes. Al parecer tiene problemas de conexión. Se ve que su imagen está congelada. Vamos a intentar darle una oportunidad para que se conecte. Máximo 2 minutos. Especialista de audios, comuníquese con la defensa del recurrente investigado para que me informe si va a continuar con la audiencia. Sí, señor magistrado, se acabo de llamar a la defensa, ya se conecta. Me refiere que tiene problemas con internet, se va a conectar de otro dispositivo. Muy bien, gracias. Bien.
Vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. Al parecer se ha conectado o el imputado o su defensa. Buenas tardes, continuamos con la audiencia. Señor abogado del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas, o el propio imputado. En la resolución que habilitó esta audiencia se indicó el apercibimiento de concretarse 15 minutos antes, o con la debida anticipación, o por lo menos tener la disposición de electrónica de conexión a Internet para no diferir el inicio de la audiencia. Son las 2:23, la audiencia estuvo convocada para las 2:15, han pasado 9 minutos y aún no podemos iniciar. Con la acreditación de datos de la defensa del imputado. A ver, Vladimir Cerrón, señor, ¿usted está con ese contacto en la audiencia o es otra persona? Participe. Active su audio. Bien. Abogado del imputado, ¿va a participar? Al parecer ya se conectó. Doctor, buenas tardes. Mil disculpas, he tenido un problema con lo que es el internet, doctor. Ya, inicie con acreditando sus datos. Sí, doctor. Mi nombre es José Enrique Yumpo Agapito, con colegiatura del Colegio de Abogados 10833, y ya con los demás datos ya consignados en auto, doctor. Ya, muy bien. Consignados en su escrito. ¿Y su patrocinado va? Sí, lo veo que está en línea. Me dijo que sí se iba a conectar por de repente algunas aclaraciones que se tuviera que dar. Ya, pero ya hace un momento estoy llamando y no responde. A ver, señor Vladimir Roy Cerrón Rojas, acredite sus datos y va a participar. Señor juez, muy buenas tardes. Disculpe, he tenido problemas técnicos en ingresar a la plataforma. Señor fiscal, muy buenas tardes y todos los presentes. Sí, Vladimir Roy Cerrón Rojas, con DNI 064-66585, presente. Ya, muy bien. Bien, señores, ha quedado instalada la audiencia y de inmediato se va a conceder el uso de la palabra a la defensa del investigado para que sustente su pedido. Ya tenemos, doctor, en versión escrita, su petitorio, que es autorización de viaje entre el 29 de septiembre al 2 de octubre del presente año. También se tiene a la vista el motivo de las mismas, que son las invitaciones. Entonces, de forma concreta, doctor, no sé si en 5 minutos puede sustentar. Adelante. Ok, señor magistrado, con su venia. Mi patrocinado, pues, señor magistrado, el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas, está pues solicitando el permiso de los días 29 de septiembre al 2 de octubre del presente año, toda vez de que se realizará pues una conferencia parlamentaria llamada Rusia América Latina, el cual mi patrocinado pues quiere participar como invitado en dicho evento del marco del debido proceso, tutela jurisdiccional, efectiva, principio constitucional de la que todo ciudadano tenemos en un proceso. Esta conferencia se llevará a cabo, señor magistrado, en el país de Rusia, el cual ha sido invitado, pues, mi patrocinado. Asimismo, toda vez que mi patrocinado, pues, tiene comparecencia con restricciones, del cual uno de ellos es no ausentarse de su domicilio donde reside sin autorización de un juez. Por lo tanto, señor magistrado, solicito pues se le brinde el permiso a mi patrocinado para que participe y represente pues a nuestro país, al Perú, de dicho evento, señor magistrado. Es más, sin perjudicarse pues en las restricciones del cual él viene cumpliendo. Eso sería todo, señor magistrado.
Ya, bien, doctor, se le consiguió 5 minutos, hizo solamente 3 minutos. Ya, entonces, ya usted adelantó también que su patrocinado puede declarar unos puntos. Entonces, vamos a hacer uso de esos 2 tiempos adicionales para examinar directamente a su patrocinado. A ver, señor Vladimir, abre su cámara. Ya, Buenas tardes, señor juez. buenas tardes. La invitación es para parlamentarios, ¿verdad? Es para parlamentarios y también para, en este caso, los líderes políticos de los partidos, doctor. Ya, está invitando la Cámara Baja del Congreso ruso, ¿verdad? Así es, conocido como la Duma parlamentaria en Rusia. Claro, la Duma, ¿qué significa? Congreso, ¿no? Asamblea. Duma es Congreso, así es. Ya, la Cámara Baja, ¿no? Así es. Ya, está invitando a todos los países, solamente a los que están alineados con el pensamiento marxista, ¿se puede decir? Están invitando a todos los países latinoamericanos a distintos partidos, tengo entendido, doctor, inclusive no solamente a los de la bancada de Perú Libre, van a participar también congresistas de otras bancadas o que no pertenecen a nuestra bancada. Ya, y de su bancada, ¿cuántos van, doctor? Señor Vladimir. De mi bancada solamente mi persona. O sea, como representante del partido, ¿no? De esa bancada. De su partido no va usted a autorizar a sus congresistas porque es para parlamentario, ¿no? Sí, no les ha cursado la invitación como tal a ellos. Ok. Ya luego, ¿y usted ya ha comprado pasajes? Todavía. Está en dependencia de esta invitación, de este permiso, doctor, invertir, considerando que es una inversión Fuerte. fuerte, ¿no? Ya. Y si viajara, ¿dónde se hospedaría? ¿Tiene separado, conversado, coordinado en Moscú? Todos los que llegan a Moscú son recepcionados por una comisión receptora de la Duma y ellos se encargan ya del hospedaje, la alimentación y el transporte. Solamente el pasaje es asumido, en este caso, por los invitados. Ya. Muy bien. ¿Algo más desea agregar? Le sobra 10 segundos. Sí, solamente, doctor, de que desde el año 2021 que tengo esta investigación, se me han ido mutilando los derechos políticos de viajar, ¿no? A los diversos países latinoamericanos, inclusive algunas invitaciones, ¿no? Y conforme han ido avanzando las investigaciones, yo tampoco he pedido permiso por un tema, ¿no? De mantener las formas Ya. al partido político, no establecer sus relaciones internacionales. Ya, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Cierra su audio y su cámara. Señor fiscal, usted ha visto que el abogado, el interesado, solamente usó 3 minutos de 5, pero usted tiene el mismo derecho, 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor juez, y con su venia. Bien, este Ministerio Público, en primer lugar, se opone al pedido de autorización de viaje al extranjero del señor Vladimir Cerrón Rojas y solicitamos que se declare infundado dicho pedido por los siguientes argumentos. En primer lugar, en modo alguno, la negativa que hemos planteado incluso ya por escrito viola la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. En segundo lugar, el señor Vladimir Cerrón Rojas efectivamente tiene una comparecencia con restricciones que fue impuesta por el juzgado en relación a las actividades que tiene que realizar y sobre todo la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside. Hay que señalar, señor juez, que en primer lugar, como usted le ha hecho la consulta al señor Vladimir Cerrón Rojas, esto es una invitación para parlamentarios. Bueno, a él lo han invitado, pero también hay que tener en cuenta que nunca él, en las anteriores ocasiones, se le han violentado sus derechos políticos, como él ha señalado, porque así las autorizaciones de viaje, según tengo información acá, se le han autorizado.
Y hay que tener en cuenta otro detalle muy importante, que tampoco es que el señor Vladimir Cerrón Rojas haya venido cumpliendo de manera permanente esta obligación de no sentarse en el lugar de su residencia, ya que con la resolución judicial 110 del 10 de diciembre del 2021, emitido por el Centro Juzgado de Investigación Preparatoria, se dio cuenta que el señor Vladimir Rojas había incumplido con las restricciones impuestas por el órgano jurisdiccional, habiendo abandonado en ese lugar el lugar donde residía, que era Junín, para trasladarse a la ciudad de Lima, ¿no? Y esto se dejó constancia en esta resolución 110, como digo, del 10 de diciembre del 2021. Consideramos que no hay también una proporcionalidad en la necesidad de un viaje a la ciudad de Moscú para participar en esta reunión de parlamentarios. No acreditaron la necesidad y la urgencia de poder viajar. No se está afectando derechos tan como la integridad física, la vida, el cuerpo y la salud que ameriten, pues quizás un traslado. Entonces, y hay otros mecanismos que también podría utilizar el señor Vladimir Cerrón Rojas para participar en dicha audiencia, en dicha reunión, como puede ser vía los sistemas tecnológicos que actualmente se usan. Por estos motivos, señor juez, solicitamos que se declare nuevamente, como hemos dicho, infundado el requerimiento formulado por el señor Vladimir Cerrón Rojas. Muy bien, señores. Vamos a expedir la resolución, salvo que el abogado del investigado desea agregar algo. Sí, señor magistrado. Para poner de conocimiento al señor fiscal que la resolución del cual él menciona es una materia que ya está en pronunciamiento, del cual ya ha sido del año 2021, como él lo manifiesta, pues ya eso ya está resuelto, señor magistrado. Y con respecto a lo que ya mi patrocinado también lo ha mencionado, el anexo número 1A manifiesta, según si le conceden el permiso, ahí va a venir el proceso de su hospedaje, dónde va a participar y todo lo demás, ¿no? Eso sería todo, señor magistrado. Bien, doctor. Bien, vamos a expedir la resolución, salvo que el fiscal desea hacer la dúplica. Sí, solo dos precisiones, señor miembro del señor juez. En primer lugar, la resolución 110 precisó pues que el señor Cerrón Rojas había incumplido con esta regla de conducta. Y en segundo lugar, quizás también, y tomando en cuenta lo último señalado por la defensa, no se precisa de forma clara qué día en todo caso viajaría y qué día en todo caso retornaría al país, teniendo en cuenta el lapso de tiempo que supone un viaje desde el Perú hasta Moscú, ¿no? Que no son aproximadamente más de 24 horas, ¿no? Cuestiones que también se deben tener en cuenta y que la defensa en ningún momento ha precisado. Ha terminado, ¿no? Sí, señor juez. Ya, señora especialista de audios, ¿qué número de resolución sigue? Señor magistrado, el número 167. Bien, señores, vamos a expedir la resolución correspondiente. Resolución 167. Lima, 26 de septiembre del año 2023. Autos vistos y oídos, el debate sobre la solicitud de autorización de salida del país formulada por la defensa técnica del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas. Además, hoy de la oposición sustentada por el señor fiscal provincial presente en esta audiencia. Considerando, primero, de la sustentación oralizada en esta audiencia, tanto por la defensa del investigado, así como por el señor representante del Ministerio Público, que si bien han brindado datos escuetos ambas partes, sin embargo, este juzgado va a tomar en cuenta
para emitir esta decisión la versión escrita de sus posiciones. En su oportunidad, la defensa técnica de Vladimir Ruiz Rojas ha presentado el escrito de solicitud acompañando sus elementos de convicción. Así también el señor fiscal ha formulado su oposición por escrito, los que también serán tomados en cuenta al momento de emitir la siguiente decisión. Esta decisión. Entonces, lo anterior era solamente una aclaración. Ahora sí, como primer considerando. De la revisión de los recaudos se tiene que como antecedente, mediante resolución 1, expedida en la audiencia celebrada el 19 de enero del año 2017, el juzgado correspondiente declaró, estimó el requerimiento de comparecencia con restricciones planteado por el Ministerio Público en contra del investigado Vladimir Ruiz Cerrón Rojas. Y entre otras restricciones se impuso la regla de no ausentarse del domicilio donde reside, es decir, de la localidad donde reside, salvo autorización de este juzgado. En mérito de esa regla de conducta que se encuentra vigente, es que la defensa técnica del investigado ha solicitado a este juzgado ausentarse del país entre los días 29 de septiembre al 2 de octubre del presente año con motivo de realizarse un evento de carácter político en Moscú, ciudad capital de la República Federal Rusa, a la que habría sido invitado por la Duma Baja o Primera, es decir, Congreso Ruso de la Cámara Baja, textualmente a nombre del investigado. Eso es como antecedente. Segundo fundamento, posición de la defensa. Es decir, vamos a iniciar cuáles son los argumentos de la defensa técnica para solicitar el permiso de viaje fuera del país. Según la versión escrita, que es la más extensa, la más completa, y está documentada con las imitaciones, se tiene lo siguiente. Ya se indicó cuál es el rango de fecha por lo que pide el permiso de salida del país. Agrega que el primer vicepresidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, en términos nuestros, Cámara Baja del Parlamento Ruso, invitó a participar en la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina, donde participarán, entre otros, jefes de parlamentos y las organizaciones parlamentarias internacionales, y en el que tendría previsto debatir la interacción entre los legisladores rusos y latinoamericanos sobre una amplia gama de cuestiones, teniendo como objetivos intensificar la cooperación parlamentaria entre Rusia y los países de América Latina y el Caribe. Agrega la defensa que el objetivo es aumentar el rol de los parlamentarios en el fortalecimiento de la soberanía nacional y económica. Además, desarrollar asociaciones mutuamente beneficiosas entre los países de América Latina y el ruso. Asimismo, en su versión escrita, la defensa sostiene que dicha invitación tiene mucha utilidad porque a través del cual, mucha utilidad para el recurrente, es decir, para Vladimir Ruiz Cerrón Rojas, porque en su condición de secretario general del Partido Político Nacional Perú Libre, representaría no solamente a su bancada parlamentaria, que es Perú Libre en el Congreso Nacional Peruano, sino también
al país en general, la que contribuirá a fortalecer los vínculos con Rusia, así también la cooperación en ciencia, educación y cultura. Así se señala en su escrito. Luego sostiene, finalmente, como en esta audiencia ha señalado el propio imputado, que desde el año en el que se impuso la referida regla de conducta, las reglas de conductas, viene cumpliendo de forma responsable con la medida cautelar personal impuesta contra él, dado que sus antecedentes determinan que es una persona que se encuentra sujeto al proceso de forma responsable, ha cumplido y viene cumpliendo lo ordenado por el juzgado de forma escrupulosa. Ya en el ámbito del sustento teórico que ampara su solicitud, la defensa sostiene que la medida de comparecencia con restricciones se comporta como una mínima limitación a la libertad personal de tránsito. Por ello sostiene que está frente a una medida cautelar personal porque se apoya en sus elementos esenciales, una limitación de derechos fundamentales que es instrumental y provisional, que debe respetar la garantía de presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad, así exige la defensa del investigado. Finalmente concluye que se declare fundada el pedido de autorización de viaje al exterior. Tercer fundamento, ¿qué nos dice el Ministerio Público en los fundamentos de su oposición, además de lo señalado en esta audiencia? Que con la solicitud de la defensa del imputado, con la probable estimación del mismo, se estaría afectando la tutela jurisdiccional efectiva al proceso central. Agrega que el investigado solicita salir del país, sin embargo, es decir, solicita salir del país entre el 29 de septiembre y 2 de octubre, que serían las fechas de realización de los eventos, del evento político al que fue invitado. Sin embargo, indica el Ministerio Público, la defensa o el propio imputado no ha tomado en cuenta en el periodo solicitado los días o las horas que significa transitar entre Perú, Lima y Moscú, Rusia. Según el Ministerio Público es superior a las 26 horas. Concluyendo que el investigado no va concluyendo la Fiscalía, frente a esa imprevisión del tiempo entre ida y retorno, el investigado no tiene interés de cumplir con las reglas a dictarse como consecuencia de autorizaciones de viaje al exterior, porque no ha previsto ese tiempo de ida y vuelta, sino directamente solicita el 26 del 2, cuando el evento inicia el 26 y concluye el 2. Agrega la Fiscalía que el investigado tiene una voluntad libre de pedir solicitud de viaje a cuanto evento lo inviten, ya sea en territorio nacional o extranjero. Actúa como una persona que no tuviera ninguna restricción y solicita ausentarse del lugar donde vive sin mayores medios probatorios que acredite su presencia física necesaria en su destino. Es decir, según la Fiscalía, realmente no sería indispensable la presencia física del imputado en el lugar de destino para el cual solicita la autorización de viaje, lo que según la Fiscalía concluye que es desproporcionada
tampoco está acorde, es decir, no compatibilizaría la autorización que solicita con la medida impuesta en contra de su persona. También señala la Fiscalía que la medida de restricciones, es decir, la regla de conducta de no ausentarse del lugar donde reside, impuesta al imputado, si bien de alguna manera restringe su derecho a la libertad de locomoción, pero, concluye la Fiscalía, tampoco lo condiciona para salir libremente del país ante cualquier solicitud que presenta. Señala también la Fiscalía, las restricciones impuestas al imputado fue precisamente porque representa un riesgo de fuga y de obstaculización de la averiguación de la verdad, que si bien no alcanza para imponer la prisión preventiva, pero resulta proporcional para evitar la fuga. Concluye la Fiscalía añadiendo que el imputado no tiene impedimento para ejercer sus derechos políticos, pero debe hacerlo adaptándose a las restricciones impuestas por el juez. La Fiscalía señala que no se opone a que el imputado lleve a cabo una vida política, pero según la Fiscalía, esto debe hacerlo respetando las restricciones impuestas en contra de su persona. Finaliza la Fiscalía, como ha indicado el señor fiscal en esta audiencia, con el argumento antecedente del imputado. En específico señala: el investigado solicita viajar a Moscú alegando que viene cumpliendo las restricciones impuestas contra su persona. Pero ello no es cierto, dice la Fiscalía, porque el investigado ha incumplido las restricciones impuestas por el órgano jurisdiccional. Recuerda que ello ocurrió cuando residía en Junín, viajó a Lima sin autorización, lo que estaría resuelto así establecido en la resolución 110 del 10 de diciembre del año 2021. Es decir, no sería la primera vez que el investigado podría incumplir una regla de conducta, porque ya lo hizo antes. Por lo que finalmente indica la Fiscalía que se opone al pedido de salida del país del investigado y señala que se declare infundado. Bien, los siguientes fundamentos ya son propios de este juzgado. Al respecto, sería el cuarto fundamento. Vamos a hacer un desarrollo pequeño sobre la naturaleza jurídica de la comparecencia con restricciones. 4.1. Esta medida, además de estar desarrollada normativamente en los artículos 287 y 288 del Código Procesal Penal, de forma más sintética ha sido desarrollada en el Acuerdo Plenario 7-2011, en cuyo fundamento 19 ha indicado lo siguiente, que las medidas cautelares, tanto personales como reales, tienen como finalidad asegurar las pretensiones punitivas y resarcitorias, ambas sujetas a los presupuestos de verosimilitud y de peligro de demora en la emisión de la decisión de fondo. El aspecto de la verosimilitud está vinculado a la razonada atribución del hecho punible a una persona determinada, que en este caso, el investigado estaría vinculado al proceso 4-2015 respecto a los delitos de agrupación ilícita para delinquir, colusión agravada y cohecho pasivo propio. El primer presupuesto. Y respecto al segundo presupuesto, importaría que el peligro puede derivarse por retardo del proceso o pronunciamiento. Es decir, el imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas se encuentra con la medida de comparecencia con restricciones a las resultas que el proceso principal se decida en el fondo, en todas sus etapas.
Un momentito, por favor. Pase. Ya, seguimos, disculpe. Había ingresado al despacho. Ya. 4.2, siguiente fundamento. Como ya se indicó cuáles son el parámetro general de la comparecencia con restricciones, el segundo punto que vamos a desarrollar es como 4.2, que una de las medidas coercitivas que tiene carácter personal que puede recaer contra una persona sometida a una investigación es la comparecencia, la que precisamente se ha impuesto en autos al señor Vladimir Ruiz Rojas. Esta medida, de conformidad con el artículo 287, se impone siempre que haya peligro de fuga o se advierta algún riesgo de obstaculización con la averiguación de la verdad a partir de los elementos de convicción que hubiera en autos. Tal evaluación, tal examen, en este caso, ya fue materia de su resolución precisamente a través del auto número 1 en el año 2007, motivo por el que se encuentra vinculado el imputado a este proceso, con la regla de no ausentarse del lugar donde reside. Dado que la norma habilita al juez imponer algunas reglas, varias, o incluso combinar reglas de conducta con el fin de garantizar el cumplimiento de las restricciones. Así lo señala el número 2 del artículo 287 del Código Procesal Penal. A nivel de doctrina tenemos las posiciones de, como no citar, al profesor San Martín Castro y al profesor del Río, Gonzalo del Río Labarte. Ambos sostienen que la medida de comparecencia se comporta como una mínima limitación a la libertad personal de tránsito. También se señala que es una medida alternativa a la prisión preventiva y en aplicación del subprincipio de necesidad debe ser utilizada con carácter prioritario cuando sea capaz de cumplir esos objetivos. Siguiente fundamento normativo. Las restricciones posibles a imponer a un sujeto vinculado a un proceso penal para garantizar los fines del proceso de forma taxativa están señaladas en el artículo 288 del Código Procesal Penal. Y en lo que toca a la regla de conducta a la que se encuentra vinculada en materia de revisión de autos, es el número 2, la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside. En concreto, el señor Vladimir Ruiz Rojas, que a la fecha reside en la ciudad de Lima. 4.5 y último fundamento del aspecto normativo. Las medidas de restricción que el Estado peruano impone a una persona vinculada a un proceso penal, como ya se indicó, tiene una finalidad. ¿Cuál es? No es la persecución política, no es una venganza política, no es la instrumentalización del sistema de justicia en contra de ninguna persona, sino más bien tiene un propósito constitucional. ¿Cuál es? Garantizar los fines del proceso. ¿Y cuáles son los fines del proceso? Que el investigado se encuentre sujeto al devenir del proceso. Es decir, que el investigado esté presente en todo el desarrollo del proceso. Y el segundo fin es que, en el caso hipotético que el proceso concluya con una sentencia condenatoria, que la misma se ejecute en los mismos términos de la sentencia y no se ve truncado o frustrado por la evasión del condenado. Ese es el fin constitucional y general. Ello para aclarar lo que acaba de señalar en esta audiencia el propio investigador, quien refirió que lo tienen sometido, privado de sus derechos. Sin embargo, en el caso concreto, expediente 4-2015, se encuentra vinculado, sometido al proceso penal, bajo estrictas reglas de conducta,
a fin de asegurar el normal desarrollo del proceso, es decir, el trámite de la causa en todas sus etapas. Ese es el fin constitucional y legal, no hay otro. Bien, vamos a ingresar ahora al análisis de los derechos en conflicto. El primer derecho en conflicto, por ejemplo, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad del investigado Vladimir Ruiz Cerrón Rojas, en caso de que el juzgado analice la posibilidad de salir o no del país. Al respecto, uno de los constitucionalistas que tiene nuestro país, que fue expresidente del Tribunal Constitucional, en su libro, el profesor Landa Arroyo, señala lo siguiente sobre el libre desarrollo de la personalidad. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, señala el doctor Landa Arroyo, supone el derecho de toda persona a su libre desenvolvimiento y bienestar, que propone una cláusula general de libertad general de acción al ser humano prioritariamente libre. Es decir, según el autor, la persona humana es libre, tiene la libertad general de acción en su desenvolvimiento al interior del Estado. Entonces, cuando el Estado tenga el propósito de intervenir en ese derecho, dice el profesor Landarroyo, está en la obligación a través de su sistema de justicia de justificar esa intervención a los derechos fundamentales de una persona. ¿Y cómo debe justificar? Con base al principio de legalidad, constitucionalidad e incluso en el marco de la convencionalidad de que es parte del Estado peruano. Ese es el primer sustento respecto al ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad de un ciudadano común y corriente. También nuestro Tribunal Constitucional, en la sentencia del expediente 2868-2004, ha señalado lo siguiente respecto a ese derecho. El libre desarrollo de la personalidad encuentra reconocimiento en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución, que refiere que toda persona tiene derecho a su libre desarrollo. Pues si bien en este precepto no se hace mención expresa al concreto ámbito que libremente el ser humano tiene derecho a desarrollar, es decir, si bien en nuestra Constitución de forma expresa no señala que el libre desarrollo de la personalidad se encuentra taxativamente escrita, sin embargo, o precisamente esa apertura que se encuentra habilitada en el artículo 3 de nuestra Constitución es que permite razonablemente sostener que se encuentra referido a la personalidad del individuo, es decir, a la capacidad de desenvolverla con plena libertad para la construcción de un propio sentido de vida material en ejercicio de su autonomía moral. Mientras el Tribunal Constitucional pone una condición en este punto, el libre desarrollo de la personalidad se garantiza mientras no afecte derechos fundamentales de otros seres humanos. En clave de interpretación jurisdiccional, podríamos decir que el libre desarrollo de la personalidad tiene su autonomía en su ejercicio moral siempre que la persona vinculada al proceso penal no afecte el normal desarrollo del proceso en el que se encuentra vinculado. Muy bien, hasta ahí la parte general, la parte normativa y dogmática. Vamos a pasar al caso en concreto. Al caso en concreto. Es decir, sobre el pedido de Vladimir Ruiz Cerrón Rojas respecto a su pedido de salir del país vía autorización de este juzgado. ¿Qué normas vamos a utilizar al respecto? Tenemos la normativa desarrollada en nuestro Código Procesal Penal. Primero, el artículo 2 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal, que impone el deber de tratar a toda persona investigada en un proceso como inocente.
Es decir, mientras una persona se encuentra recién en la etapa de investigación, etapa intermedia o de juicio oral, que no tenga ninguna sentencia, todo operador del sistema de justicia debe tratarlo como persona inocente. También el artículo 6 del título preliminar del mismo código señala que la imposición de medidas a una persona vinculada a un proceso penal debe realizarse en el modo, forma y con las garantías que el derecho así lo prevé. Si lo prevé en contra de alguien que se encuentre vinculado a un proceso. Termina. Sí, sí. Indica expresa autorización legal y se impondrá con respecto al principio de proporcionalidad. Es este artículo 6 del Código Procesal Penal que exige el uso de la proporcionalidad en la imposición de medidas. Finalmente, el artículo 253.3 también exige que las medidas se apliquen de forma proporcional y razonable. En tanto, el artículo 255.2 señala que las medidas cautelares, como es la comparecencia, no son rígidas, no son absolutas, no son invariables, sino más bien pueden variar y reformarse en el tiempo. Incluso el juez lo puede variar de oficio. Eso dice claramente, textualmente dicha norma procesal penal. En atención a esos fundamentos normativos, este juzgado evidentemente debe tratar al investigado Vladimir Royce Rojas en su condición debe tratar esta solicitud y atender la misma en su condición de investigado, pero respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Ahora, ¿cuál es la relación entre la observancia del principio de presunción de inocencia y el riesgo de la sustracción de la acción de la justicia? Hay un anticipo de posición del sistema de justicia al aplicar medidas contra investigados por la presunción de evadirse de la acción de la justicia, aun considerando que para el sistema procesal penal, mientras se encuentra investigado, es inocente. Respuesta. Al respecto, no existe ninguna incompatibilidad entre la imposición de la medida cautelar con la presunción de inocencia del imputado, pues se verifica en este caso, por ejemplo, que el investigado Vladimir Royce Rojas, que a través de la resolución número 1, en el presente cuaderno, es decir, número 31 del expediente 4-2015, de fecha 19 de enero del año 2017, se impuso la medida coercitiva personal de comparecencia con restricciones. Entonces, para atender la solicitud específica de autorización para salir del país, ya el imputado se encuentra vinculado al proceso con una medida restrictiva. Y la misma se basa en la existencia de un peligro de fuga que ha sido conjurado previamente con la emisión del auto número 1, al dictarse algunas reglas restrictivas en contra del imputado, siendo una de ellas la de no ausentarse del lugar donde reside, con el apercibimiento en caso de incumplirla, revocar y depurar su prisión preventiva. Siguiente fundamento. Con relación al derecho al libre desarrollo del investigado Roy Vladimir Cerrón Rojas. Si bien el derecho tutela una libertad amplia como contenido general, sin embargo es verdaderamente el proyecto de vida el núcleo duro de su existencia. Es decir, el libre desarrollo de la persona no es en sí la esencia de la
garantía constitucional de proteger a la persona para el desenvolvimiento de su libre albedrío, sino el proyecto de vida mismo. Entonces, la libertad general es parte del contenido no esencial del libre desarrollo de la persona, mientras que la protección al derecho de vida es su contenido esencial, del que se concluye que la no realización, por ejemplo, podemos ir adelantando, del que la no realización del viaje al país de Rusia por el imputado Vladimir Roy Roja no afectaría la esencia del proyecto de vida en sí, en tanto no condiciona un apartamiento de lo que en esencia constituye de acuerdo a lo argumentado, es decir, el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, dado que el límite al libre desarrollo de la personalidad es la colisión con los derechos de terceros, como se indicó en la sentencia del Tribunal Constitucional precitada. Este es 2868-2004, proceso de amparo TC. Además, por lo que corresponde, para resolver el caso en concreto, realizar el test de proporcionalidad como límite material al derecho que exige el investigado, derecho al libre desarrollo, materializado con su viaje con destino a Moscú, Rusia. Bien, antes de ingresar al desarrollo del test de proporcionalidad, este juzgado toma en cuenta, además de los argumentos presentados y ha expuesto líneas arriba, también a los elementos de comisión presentados. ¿Y cuáles son esos elementos de comisión? De manera uniforme, la defensa, el investigado a través de su defensa ha presentado en versión español el texto de invitación cursado al señor Vladimir Roy Rojas por Natalia Centekova, encargada de negocios o asuntos internacionales de la Federación Rusa, con fecha 15 de agosto del año 2023. También la invitación hecha por Iván Melnikov al mismo investigado con fecha 14 del mismo mes y año. El mismo Melnikov reitera, al parecer es duplicado, o sea, si es un duplicado. Entonces, tenemos dos invitaciones con misma referencia. Y un documento adicional explicando en qué consiste la Conferencia Parlamentaria Internacional entre Rusia y América Latina, que como ya se dijo en la audiencia, está destinada para los parlamentarios, jefes de parlamentos y las organizaciones parlamentarias internacionales, en el que se encontraría vinculado el investigado, dada su carácter de secretario general de un partido político con presencia con una bancada en el Congreso de la República de nuestro país. Luego, como siguiente elemento de comisión, presenta información general sobre el desarrollo del evento, que como ha indicado el señor fiscal, inicia el 29 de septiembre y concluye el 2 de octubre. Y no hay más documentos, son los únicos documentos presentados. Como ya se indicó, en el desarrollo de la audiencia no hay documentos relacionados al viaje programado, es decir, pasajes reservados. Tampoco lugar de estadía segura en la ciudad de Moscú, República Federativa de Rusia. Muy bien, a partir de esos datos vamos a resolver este caso haciendo el ejercicio del test de ponderación. Justificación. ¿Por qué se resuelve este caso haciendo uso del test de ponderación o proporcionalidad? La utilización en la doctrina y jurisprudencia nacional de este método de resolución de casos es una de las más recurrentes en el país,
Para ello se adopta la teoría del balance o sopesamiento diseñado por Ronald Dworkin. Además, la teoría de la ponderación de los principios, también diseñada por Robert Alexy, que en nuestro país inicialmente y de modo ilustrativo, o sea, clara, de fácil comprensión, ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en el expediente 7-2006, Lima, caso Calle Las Pizzas Miraflores. Siguiente fundamento. Ahora, para resolver este caso, este juzgado tiene que identificar dos derechos. Dos derechos, ¿cuáles son? Dos derechos. El primero es el libre desarrollo de la persona o de la personalidad del investigado, y el siguiente que se encuentra en conflicto es el derecho del Estado de garantizar los fines del proceso. Los fines del proceso en sus ámbitos de la cautelar la presencia del investigado en el desarrollo del trámite del propio proceso, y el segundo ámbito es hacer efectiva la decisión de fondo en el proceso principal, ya sea absolutoria o condenatoria. Con relación al primer derecho, el libre desarrollo de la personalidad es en este caso, el libre desarrollo de la personalidad, la afectación en este caso sería conforme a la propuesta del Ministerio Público, no autorizar al imputado su viaje al exterior. Esa negativa de autorización propuesta por el Ministerio Público importaría la intervención del Estado respecto al derecho de Vladimir Roy Cerrón Rojas, que tendría un costo constitucional en el ámbito del otro derecho, es decir, en en garantizar los fines del proceso. Y entrando al examen del mismo, podemos anticipar señalando lo siguiente. Afectar el libre desarrollo de la personalidad de Vladimir Roy Cerrón Rojas estaría compensada con asegurar los fines del proceso. Dicha intervención se justifica en el mandato de comparecencia con restricciones impuesta mediante resolución 1 dictada en la audiencia del 19 de enero del año 2017, protegiendo así los bienes constitucionales como es el aseguramiento de la justicia y los fines del proceso en lo que se encuentra inmerso el imputado. Lo que quiere decir con con la primera conclusión de este juzgado es que la prohibición del investigado de no ausentarse de su localidad ya se encuentra impuesta por este juzgado en la resolución 1 de fecha 19 de enero del año 2017. Lo que hace este juzgado en esta audiencia es ver la posibilidad de variar la misma. Y para dilucidar ello, vamos a hacer el ejercicio del principio de proporcionalidad en sus tres subprincipios. Primero, el de idoneidad. Ingresando a su desarrollo, encontramos lo siguiente. Como preámbulo, la idoneidad consiste en la relación de causalidad de medio a fin entre el medio adoptado y el fin propuesto. Así tenemos, por ejemplo, el medio propuesto. Es decir, se trata del análisis de una relación medio-fin. Este modo de resolver casos concretos ha sido desarrollado en otra sentencia constitucional también ilustrativa, es decir, de fácil comprensión,
en el expediente número 45-2004-AI. Ahora, en el caso concreto, ¿cómo este juzgado encuentra el subprincipio de idoneidad? Por el cual la medida restrictiva adoptada busca asegurar las pretensiones punitivas, así como evitar la posible fuga del investigado, por lo que cumple el fin que legitima, siendo necesaria entonces una fundamentación de parte del solicitante, es decir, una fundamentación mayor a la hecha en esta audiencia, para que la autorización de viaje resulte no atentatoria contra la regla de conducta establecida en la comparecencia con restricciones, lo que no ha sucedido en la solicitud presentada. De otro modo, para este juzgado, es idóneo restringir la libertad del investigado de salir del país. Con ello se logra garantizar de forma segura que el desarrollo del proceso, en el expediente 4-2015, se concrete sin ninguna alteración, dado que el investigado estará presente en el país. Al respecto, como ya se indicó, tanto en el escrito del pedido de autorización de viaje al país no se ha desarrollado de forma convincente a través de algún elemento de convicción que el investigado necesariamente viajará a Moscú, porque no se ha acompañado ningún recibo, separación, reserva de pasaje en ninguna línea aérea. No se advierte la ruta que va a adoptar de Lima a Moscú. No se conoce la línea aérea. No se conoce exactamente la fecha ni la hora de partida, considerando que el señor fiscal ha indicado que solamente de forma genérica se advierte que el 29 de septiembre va a salir y va a retornar el 2 de octubre, pero no hay la seguridad de la fecha de partida, tomando en cuenta la distancia y el tiempo que supone arribar transitar entre la ciudad de Lima y la ciudad de Moscú, de ida y de vuelta respectivamente. Además, más aún si el investigado Vladimir Ruiz Roja en esta audiencia ha señalado que una vez llegada a Moscú, es el Estado ruso, a través de los funcionarios de la Cámara Baja, se dedicarán a la estadía, al alojamiento y a las actividades que ha de desarrollar en dicha ciudad, pero del escrito y la invitación no se aprecia que tales condiciones no respecto a las condiciones personales de los invitados, a los lugares donde la ciudad o el hospedaje donde han de permanecer, sino únicamente de forma genérica se señala alojamientos en hoteles de Moscú durante el periodo de conferencia. Bien, entonces no hay datos que genere convicción a este juzgado de que necesariamente el viaje se realiza en Moscú y cuáles son los lugares específicos donde transitará, pernoctará y recurrirá el investigado. Con lo que el subprincipio de idoneidad aplicado al caso en concreto, el medio que es la restricción de la salida del país, es decir, la negativa de salir del país al investigado,
cumple con una de las finalidades del proceso, esto es vincularlo, arraigarlo en el país para el normal desarrollo de la misma. Segundo subprincipio, la necesidad. En este punto también, en clave de lo ya desarrollado en la jurisprudencia constitucional, importa examinar si existen otros medios alternativos al optado que no sean gravosos, o al menos que lo sean ya que lo optado sea de menor intensidad. Entonces se trata del análisis de una relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios, entre lo optado y los hipotéticos que hubiera podido optarse para alcanzar el mismo fin. Todo ello ha sido bien explicado en la sentencia constitucional 45-2004 AI. En concreto, analizado el principio su principio de necesidad, se tiene lo siguiente. Este juzgado ha revisado otros medios técnicos o instrumentales alternativos a lo solicitado por el investigado. Entonces encontramos lo siguiente, que como conclusión, no existe otra alternativa menos gravosa que mantener al imputado prohibido de desarraigarse del país, puesto que del país, como ya se indicó, puesto que una de las razones para imponer la medida con restricciones de no alejarse del país fue precisamente evitar la prisión preventiva. Es decir, en su oportunidad no se decidió por la prisión preventiva, o porque no fue requerido, o porque no fue necesaria, habida cuenta de que si bien hubiera un riesgo procesal, la misma se conjuraba con imponer la comparecencia con restricciones. La misma que cumple hasta la fecha el investigado, aunque tiene dos antecedentes. Una, la señalada por el Ministerio Público, es decir, a través de la resolución 110, y otra que tiene noticia este juzgado, es la hallada en la resolución número 3 del incidente 26 del expediente 62-2021, que fue confirmada a través de la resolución 4 del auto de vista del 20 de febrero de 2023, a través de las cuales el investigado Vladimir Roy Serrano Rojas fue hallado responsable de incumplir la regla de conducta de no conferenciar, no acercarse, no comunicarse con testigos. En dicha oportunidad fue requerido para que cumpla cabalmente con la regla de conducta. Entonces, estamos frente a una persona que incumplió en dos oportunidades, en dos expedientes distintos. Entonces, frente a esa condición específica del investigado, el subprincipio de necesidad, y advirtiendo otros medios alternativos que el investigado pueda emplear para concretar su derecho de libre desarrollo, específicamente respecto a su interés de participar en el Congreso o Conferencia Interparlamentaria Ruso-Latinoamericano. Como bien ha referido el señor fiscal, puede hacerlo adoptando medios tecnológicos virtuales de telecomunicación para su asistencia, e incluso, considerando que el evento es eminentemente para parlamentarios, asignar a parlamentarios de su agrupación política que lo representen, dado que en apariencia pertenece a un colectivo, es decir, a una organización política pluriparticipativa, en el que cualquiera de los miembros o integrantes pudiera bien representar de dicho gremio político.
siendo entonces el otro medio necesario para asegurar el objetivo del proceso de la prisión. Como ya se indicó, la prisión no ha sido impuesta al investigado, sino la comparecencia. En ella se eligió el medio menos lesivo, menos gravoso para afrontar el proceso en libertad, cual es la comparecencia con restricciones. Entonces no se encuentra otro medio de menos gravedad para hacer cumplir la medida de comparecencia el que ya viene afrontando. Como ya se indicó, se deja a potestad del imputado de recurrir al medio técnico digital para concretar su participación virtual en el evento político motivo de su solicitud. Último, su principio de proporcionalidad. Aquí se aplica la fórmula de la ponderación que se trasuntaría como, es decir, en este último presupuesto se evalúa de qué modo se interviene el derecho fundamental de imputado a costa, en beneficio de otro derecho que de forma más ventajosa optimiza el fin constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional lo señala así: cuando mayor es la intensidad de la intervención o afectación del derecho, tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización del fin constitucional. En el caso concreto, debemos delimitar los derechos y bienes constitucionales que se encuentran en conflicto. Es decir, qué derechos se intenta proteger y qué derechos se coloca en intervención estatal para garantizar un bien mayor. Así, por un lado, tenemos el derecho al libre desarrollo de la persona. Esto es del investigado Vladimir Royce Rojas, quien desea ejercer tal derecho trasladándose libremente a la ciudad de Moscú para participar en un evento político. Por otro lado, se tiene el bien constitucional protegido, que es el aseguramiento de la investigación y los fines del proceso, en sus vertientes de evitar el riesgo de fuga del investigado e impedir también razonablemente la obstaculización de la actividad probatoria. Hecho el examen a ambos derechos, tenemos como conclusión que la medida de no autorizar el viaje a la República Federativa Rusa, es una afectación leve del derecho al libre desarrollo del imputado, pues no se le está prohibiendo en absoluto sus ejercicios políticos y civiles, dado que puede ejercer en otros ámbitos de modo efectivo al interior del país y de modo virtual o indirecto en su relación con el exterior, con el mundo exterior. Es decir, con cualquier país y con cualquier organización social, político, de ámbito internacional, a través de la tecnología o sistema virtual para su comunicación y o conexión. Más por lo contrario, es decir, sostener lo contrario, es decir, autorizar su viaje al exterior, ello sí impondría un riesgo grave, una afectación grave al otro derecho. ¿Cuál es ese derecho? El de preservar los fines del proceso del Estado, generando así riesgo de fuga o evasión de la acción de la justicia. Sería inevitable, porque sería casi materialmente imposible, en caso de que el investigado pudiera optar por evadir el sistema de justicia peruano, ubicarlo en otro país y luego realizar los trámites de extradición. Más aún si hay ciertos países con los que el Perú no cuenta el tratado bilateral de extradición.
por lo que existe entonces equilibrio entre la afectación del derecho al libre desarrollo de la persona con el fin de salvaguardar los fines del proceso, no solo la investigación, sino los efectos de la decisión de fondo. En resumen, con la leve afectación al derecho de libre desarrollo del imputado, nuevamente, con la leve afectación al derecho de libre desarrollo del imputado, se satisface e incluso se maximiza de forma óptima el fin constitucional que se busca con proteger las garantías del proceso, es decir, evitar el riesgo de fuga del investigado, además evitar conductas de riesgo contra la actividad probatoria al interior del proceso. Por tales consideraciones, el juez a cargo del sexto juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve declarar infundado el pedido de autorización de salida del país del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas del 29 de septiembre al 2 de octubre del presente año. Resolución que se notifica en este acto al señor fiscal. Conforme con la resolución, señor juez. Se notifica la defensa técnica del investigado. Conforme, señor magistrado. Bien, al señor investigado, señor Vladimir Roy Cerrón Rojas. ¿Ha oído a su abogado? Sí, señor juez, lo he escuchado. Ya, ¿está conforme con la posición señalada por su abogado? Bueno, tendré que estar conforme. No lo oí. ¿Está de acuerdo con su abogado? Sí, lo he escuchado, señor juez. Quiero saber si está de acuerdo para ver si hay... Sí, ya, sí, lo he escuchado. ya es lo que quiero saber, porque, bueno, ya se expidió la resolución, pero tengo una inquietud, señor abogado del mismo investigado. Doctor Narváez, ¿no? Un poquitito. Enrique. Ya, Enrique. Ya, doctor. Sí, Como dígame. ya, bueno, primero voy a decidir sobre la posición de ambas partes. Estando a la conformidad expresada con esta resolución de estimar la autorización de salida del país del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas, téngase presente y declárese consentida la misma y pasen los autos al archivo de forma definitiva. A continuación, dado que sobre el mismo punto o sobre la misma materia, señor especialista de audio, ¿puede dejar de grabar, por favor? Especialista de audio, deja de grabar. Ahora sí. Dado que sobre la misma materia hay otro pedido en otro expediente, es decir, salida del país del 29 de octubre, señor abogado, le dejo a su consideración si va a desistirse o va a mantener su requerimiento para resolver por despacho. Doctor. Lo puede hacer en la oportunidad, no en esta audiencia, solamente de forma informal le estoy haciendo saber. Si usted no tiene noticias, hay otro pedido de la misma naturaleza, pero en otro proceso. Entonces, como ya usted ha indicado de que se encuentra conforme con que su patrocinado, conforme con la decisión de este juzgado de que su patrocinado no debe salir del país, coherente con su posición de defensa, importaría que o se desista o espere que el despacho decida que el juzgado decida por despacho en ese expediente la decisión correspondiente. ¿Tiene algo que decir? Que el juzgado decida, señor magistrado. Ya notó. Muy bien, muy bien. Gracias. Solo a ese punto quería hacer. Bien, señores. Son las 3:37 del día de hoy, martes 26 de septiembre del año 2023. Momento en que concluye el desarrollo de la audiencia y la atención a la solicitud presentada por el investigado de hoy. Señores, muy buenas tardes. Pueden desvincularse de la misma.
Hasta otra oportunidad. Buenas Buenas tardes. tardes con todos. Buenas tardes.